todo lo anterior es importante, pero también no hay que desconocer que las medidas de forma nos van a permitir a nosotros identificar, ¿no es cierto?, cómo se distribuyen nuestros datos, ¿correcto? Y de esa forma poder ver si es que la recopilación de datos que hemos realizado, digamos, está correcto y, perdón, y que con un grado de certidumbre podemos decir que estos datos lo podemos proyectar a nuestra población tomando en cuenta aquellas herramientas que nos van a permitir, digamos, llevarlo a la población estos datos. Bien, entonces voy a compartir el PPT. Los he mandado ya a sus materiales de clase. Tienen ahí el PPT. Y vamos a dar una explicación. Bien. Voy a compartir. Bien. ¿Dónde estás? ¿Estoy compartiendo? Sí, profesora. Ya, muy bien. Sí, profesora. Entonces vamos a empezar y decir que el tema que nos toca desarrollar hoy son medidas de forma. Y estas medidas de forma lo que nos va a permitir observar es que cómo es el comportamiento de los datos en forma horizontal y además cómo es el comportamiento de los datos en forma vertical. ¿Qué información nos proporciona el comportamiento de una u otra forma, digamos, para de esa manera nosotros sacar conclusiones de, digamos, la forma en que estos datos se distribuyen alrededor de un valor central? Y empecemos. Las medidas de forma, ¿no es cierto?, son unos valores, son unos indicadores que nos van a permitir, ¿qué? Nos van a permitir describir, digamos, una distribución de datos según la forma que van a optar. Es decir, que estos datos, al distribuirse, van a tomar una forma que nos va a permitir, además, identificar si estos datos tienen una distribución uniforme alrededor de un punto central que por lo general es la media aritmética. Cuando nosotros tenemos distribuciones unimodales, es decir, de una sola moda, la distribución de estos datos se pueden dar en tres grandes categorías. La distribución simétrica, la distribución asimétrica o positiva y la distribución negativa o de asimetría hacia la izquierda. Nosotros tenemos ahí una representación gráfica de tres distribuciones. La que está al centro, tenemos la curva simétrica, y vamos a tomar como referencia esa recta, ¿correcto?, que viene a ser un valor central, que por coincidencia puede ser la media aritmética, puede ser la moda, o puede ser, ¿qué cosa? Que puede ser moda, media aritmética, o puede ser la mediana, para el caso central. Significa que si nosotros tomamos como punto medio esa línea y lo doblamos, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, tomando como punto central la línea, vamos a ver que los datos, la altura de los datos de un lado y del otro lado van a ser lo mismo. Por eso se dice que son simétricos. Pero si nos vamos hacia la curva de asimetría negativa, si nosotros tomamos
la recta que tenemos ahí, y vamos a suponer que esa recta es la media aritmética, ¿correcto? Entonces vemos que la media aritmética se encuentra al lado izquierdo ¿de cuál? De mi moda. Porque la frecuencia más alta me va a dar, digamos, me va a dar el punto en donde vamos a encontrar, haciendo unos cálculos, nuestra moda. Pero tomamos con referencia la frecuencia absoluta simple más alta. Y como estamos hablando de unimodal, va a haber una sola frecuencia absoluta de un valor alto. En ese caso, cuando nosotros, vuelvo a repetir, tenemos a la media aritmética hacia la izquierda de la moda, nosotros estamos hablando de una curva de asimetría negativa. Por el otro lado, cuando tenemos a la media aritmética hacia el lado derecho de la moda, estamos hablando de una curva de asimetría positiva. Ahondemos más en esta explicación y lo vamos a ahondar con ejemplos. Vamos a suponer que se hace un estudio de un grupo de estudiantes del quinto de secundaria, en donde nuestra variable de estudio va a ser la estatura, cuya unidad de medida está representada en centímetros. Entonces, nosotros vamos a graficar nuestros ejes cartesianos, donde por un lado tenemos la cantidad de estudiantes y por el otro lado tenemos la estatura, que no lo había puesto, la estatura, ¿correcto? Entonces, dado nuestra muestra, ¿correcto? Dado nuestra muestra organizada en una tabla de distribución de frecuencia, nos ha permitido obtener estos comportamientos de los datos y que a las finales me da una curva, una representación gráfica. Bien, entonces sucede que si yo tomo el valor central, que en este caso coinciden media aritmética, mediana y moda, ¿correcto? La media es 167, la moda 167, la mediana 167, por lo tanto puedo establecer, digamos, la siguiente conclusión, que las estaturas más altas que la media y las estaturas más bajos que la media, ¿correcto? Establecemos esos dos campos. Además, nosotros también podemos establecer la relación que cuando hablamos de una distribución de tipo simétrico, los tres estadígrafos media, mediana y moda coinciden. O también, digamos, podemos decir que la distribución es de tipo simétrico o simétrica. Además, también podemos tener distribuciones simétricas como la que estamos viendo ahí en pantalla, donde ahí tenemos una distribución bimodal. Tenemos dos modas, pero es simétrica, una distribución en forma de U, porque coincide la media aritmética y la mediana. Y como es bimodal, tenemos dos modas. Y también puede ser una distribución uniforme, y estamos hablando de una distribución de tipo simétrica. Y lo he traído a colación con lo que hemos estado desarrollando. Tenemos una tabla de distribución de frecuencia que lo hemos organizado con datos de una muestra. He calculado su media, su mediana, su moda. Ya mirando estos resultados, podemos llegar a la conclusión de que la media es igual a la mediana, igual a la moda, por lo tanto, tenemos una distribución de tipo simétrico. ¿Correcto? Bien, pero también nosotros podemos graficar nuestro diagrama de caja y bigotes, donde ustedes saben que tenemos que hacer uso de los cuartiles, en este caso, para poder graficar nuestros
nuestro diagrama de Box-Plots. Tenemos otro ejemplo, población de estudios, vamos a estudiar a los funcionarios de economía y finanzas, pero ¿qué vamos a estudiar de ellos? Vamos a estudiar la variable tiempo dedicado a la actividad física expresados en una unidad de medida semanal, horas. Entonces, tenemos la gráfica, la cantidad de funcionarios, el tiempo dedicado. Entonces, dados los datos, tengo ese comportamiento, el cual me permite derivar la siguiente curva. En este caso, nosotros vamos a tener el valor de la moda, el valor de la mediana y el valor de nuestra media aritmética. Ya observando estos resultados, nosotros podemos ver que la media aritmética es menor que la mediana, es menor que la moda. Por lo tanto, mirando esos resultados, nosotros podemos establecer esa relación, ¿correcto? Haciéndolo más simplificado, que la media aritmética es menor que la mediana. Entonces, para su interpretación, nosotros llegamos a la conclusión que es una simetría negativa. Tenemos ahí a nuestra media aritmética y a partir de esa media aritmética hacia la derecha y hacia la izquierda vamos a sacar una interpretación. Entonces, la interpretación en este caso de la media aritmética hacia la derecha, los tiempos dedicados más altos son los tiempos dedicados más altos que la mediana. Y vemos que vamos a encontrar una mayor cantidad de funcionarios que se dedican o ocupan su tiempo a esa actividad física. Si es que, digamos, es menor que nuestra media aritmética, los tiempos dedicados a los ejercicios físicos van a ser más bajos que ese promedio que tenemos, y en ella vamos a encontrar una menor cantidad de funcionarios que ocupan su tiempo en esta actividad. Por otro lado, también tenemos su tablita, los resultados que hemos obtenido, y luego establecemos la relación, su gráfica correspondiente, y también le acompañamos su caja y bigotes. ¿Estamos? Miren cómo observamos de lo que ya han estudiado, ¿correcto? Estamos llegando o desarrollando estas medidas de forma que tiene secuencias, una detrás de otra. Nosotros podemos, digamos, identificar, en este caso, cuál es el comportamiento de nuestros datos según su distribución. Según su distribución, a partir de un valor central. Tenemos otro ejemplo, se refiere a un grupo de trabajadores de una empresa donde la variable a estudiar van a ser los sueldos que están expresados en miles de dólares. Tenemos los ejes, hacemos las frecuencias, ¿correcto? Tenemos esa forma, hacemos la curva, y nosotros en este caso tenemos la moda, la mediana, la media aritmética, vemos la relación que existe y sacamos la conclusión que la media aritmética es mayor que la mediana y es mayor que la moda. Esa información me permite a mí decir, ¿correcto?, de que mi asimetría es positiva, ¿correcto? Es positiva, y queriendo interpretar los datos, ¿correcto? En esta oportunidad he trazado un segmento discontinuado, ¿no? Una raya, una recta discontinuada, donde es el valor central, ¿correcto? Y tenemos que interpretar lo que va hacia la izquierda, lo que va hacia la derecha. Interpretando lo que va hacia la derecha, decimos que los sueldos más altos que la media, seguro que son pocos trabajadores quienes lo perciben, ¿no? Y los sueldos más bajos que la media son muchos trabajadores que lo perciben. Entonces, de esta manera,
nosotros estamos viendo, digamos, el comportamiento de esos valores que tenemos en nuestra muestra. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿correcto? Tenemos nuestra tabla, tenemos nuestros cálculos de estadígrafos, establecemos la relación, hacemos la gráfica correspondiente y luego también lo acompañamos con su diagrama de caja y bigotes, conocidos también como box plots. Pero no solamente podemos nosotros identificar el comportamiento de nuestros datos a partir de un valor central, tal conforme acabamos de observar. También nosotros podemos tener fórmulas que nos van a llevar al mismo resultado, ¿no? Y esas fórmulas tenemos el coeficiente de asimetría o índice de asimetría. La característica de estos coeficientes de asimetría, estimados estudiantes, vuelvo a repetir, es la que nos permite ver el comportamiento horizontal de los datos, como ya lo han observado a través de las gráficas anteriores. Entonces, nosotros vamos a ver que existen diferentes estadísticos que nos permiten a nosotros calcular la simetría. Pero dentro de los más importantes vamos a considerar a tres, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de asimetría de Pearson y el coeficiente de asimetría de Boulet-Goulet. Vamos a ver el primero de ellos, el coeficiente de asimetría de Fisher. Ya lo hemos manifestado. Sirve para determinar la asimetría de una distribución, es decir, el coeficiente de asimetría de Fisher permite saber si una distribución de probabilidad es asimétrica positiva, asimétrica negativa o simétrica. Profesora Nelly, usted nos está hablando de una distribución de probabilidad. Sí, estimados alumnos. Nosotros, a través de nuestra tabla, a través de nuestro gráfico, decimos distribución de frecuencias. Pero cuando ustedes ingresan al curso de estadística inferencial, van a estudiar unos modelos. Esos modelos son los modelos de distribución de probabilidad. Así como hemos estudiado que hay variable discreta, variable continua, también cuando ustedes van a desarrollar los modelos de distribución de probabilidad, van a ver estas dos categorías. Discreta, continua. Dentro de las discretas, por ejemplo, van a tener el modelo de la distribución binomial. Y la distribución binomial, sí, es cierto que yo siempre les manifiesto, cuando es discreto, la representación gráfica es a través de barras, ¿correcto? Pero esas barras te van a permitir a ti dar una idea de cómo se comportan esos datos, cómo se están comportando esos datos. Te van a dar una información que es un comportamiento asimétrico, sobre todo, como también cuando tú estudies el modelo de distribución de probabilidad normal, ¿correcto? Vas a ver que vas a tener una representación gráfica simétrica. Es decir, para eso te va a servir lo que estamos nosotros estudiando, todo lo que hemos estudiado, para que lo entiendas mejor, para que lo entiendas, digamos, más fácilmente. La fórmula que nos permite calcular la tenemos en pantalla. Cuando digo sumatoria de igual 1 hasta n mayúscula dividido entre n mayúscula, es siempre y cuando tú puedes tener una población pequeña en donde puedes trabajar con todos los elementos de esa población. ¿Correcto? Entonces, utilizo n, todos mis datos de la población. Pero cuando ves que tu población es grande, tienes que extraer una muestra.
Entonces ya no sería sumatoria de igual a 1 hasta n mayúscula, sino sumatoria de igual a 1 hasta n minúscula, y abajo también n minúscula, porque estamos trabajando con una muestra. Otro adicional. Un observador, alguien de ustedes puede decir, la profesora se olvidó poner f de i. Sí, pero he querido tomar esta sola fórmula para decir lo siguiente. Estimados alumnos, para que vean ustedes la relación que es con los temas que hemos desarrollado anteriormente y con lo que estamos desarrollando ahora. Es para recordar. Estimados alumnos, cuando yo les había manifestado de que cuando tenemos pocos datos, en donde, por ejemplo, tenemos a nuestros datos de XY, que es, por decir un número, 15, 16, 17, 18, y cada uno de ellos se repite una sola vez, es decir, mi frecuencia absoluta es 1 en cada caso, utilizo esta fórmula. Porque esa variación de XY menos la media aritmética elevada al cubo multiplicado por 1 va a ser 1. Pero ¿qué sucede si es que yo tengo también un grupo de datos, pero se repiten? Tengo el 15, el 16 dos veces, el 17, el 18 tres veces. Entonces puedo llevarlo a una tablita donde tengo mis valores de XY, que son, ¿qué número? 15, 16, 17 y 18, pero ya puedo tener mis frecuencias absolutas simples, que en el caso de 16 se repiten dos veces, y en el caso del 18 se repiten tres veces, por decir una cantidad. Entonces ahí requiero que a esa variación de XY menos la media aritmética elevada al cubo lo tengo que multiplicar por f de i. Pero cuando tenemos tablas de distribución de frecuencia con intervalos de clase, entonces a esa fórmula, también a esa variación lo tengo que multiplicar por fi, pero en vez de xy voy a poner y sub i menos y, la y, o sea, la media aritmética de y elevado al cubo, y el resto de abajo igual s al cubo de y. Estamos. Y eso lo hemos visto anteriormente. Entonces, no necesito estar poniendo las otras dos fórmulas porque ya de estas deducimos el resto y sobre todo la interpretación. Si yo tengo como valor, como resultado, una cantidad de que es menor que 0, eso me está diciendo a mí que la distribución es asimétrica negativa y se alarga a valores menores que la media. Pero si yo tengo que el resultado o el coeficiente es igual a 0, me está diciendo que es una distribución simétrica. Pero si es mayor que 0, es una distribución asimétrica positiva y se alarga a valores mayores que la media. Y esto lo hemos visto, lo observamos anteriormente con las gráficas, que si nos dice que si la media aritmética es menor que la mediana, menor que la moda, cuando establecemos las relaciones, ¿no? Pero tenemos otro grupo de coeficiente de asimetría, que es la de Pearson. Tiene la misma característica que la anterior, pero hay que tomar en cuenta que la distribución sea uniforme, que sea unimodal y moderadamente asimétrica, y entonces aplicamos este coeficiente, que en un primer caso, cuando nosotros conocemos la moda, podemos utilizar esta fórmula, que la simetría es igual a la variación de la media aritmética menos la moda entre la desviación típica. Si tenemos a nuestra mediana, podemos decir que la simetría es 3 veces mi media aritmética menos mi mediana entre la desviación típica. ¿Y cuál es la interpretación? Si la simetría de Pearson es igual a 0, es simétrica. Si es mayor que 0, es positivo, sesgo positivo o hacia la derecha. Y si es menor,
es asimétrica hacia la izquierda o tiene sesgo negativo, ¿no? Pero también nosotros tenemos que saber que el coeficiente varía entre -3 y 3, aunque hay casos en que los valores fuera de -1 y 1 se consideran excepcionales. El coeficiente de asimetría de Borley y Yule, ahí me faltó, está en función a los cuartiles. Y me dice que para poder obtener el valor de este coeficiente, voy a utilizar el cuartil 3 más el cuartil 1 menos 2 veces mi mediana, dividido entre el cuartil 3 menos cuartil 1. Pregunto, estimados alumnos, ¿qué nombre recibe lo que está en la parte del denominador, cuartil 3 menos cuartil 1? Rango intercuartílico. Rango intercuartílico. Muy bien, estimados alumnos. Muy bien. Y también viene la interpretación, vuelvo a repetir, que son similares a las anteriores. Menor que 0, asimetría negativa, igual que 0, es simétrica, mayor que 0, de asimetría positiva. Y ahí, con esas fórmulas que estamos observando ahora, nosotros podemos también calcular cómo se distribuyen nuestros datos. Miren, son dos maneras ya tenemos de cómo distribuir, conocer la distribución de nuestros datos. Les decía que también es importante saber no solamente la distribución la distribución horizontal de los datos, también es importante conocer la distribución en forma vertical de los datos, o sea, la altura. Entonces, cuando nosotros nos va a interesar el comportamiento de los datos en forma vertical, estamos hablando de estadísticos de apuntamiento o kurtosis. Entonces, si queremos tener una definición de lo que es kurtosis, vamos a decir que es una medida de deformación vertical de una distribución de frecuencias. Ahora, para los otros dos tipos de kurtosis, tenemos que tener como referencia a la distribución normal. Eso va a ser nuestra base. Y en función a esta distribución normal, vamos a ver los otros dos tipos de apuntamiento. Por eso que es que en estadística muchas veces se dice que vamos a calcular el exceso de kurtosis en función a la distribución normal. ¿Qué nos va a indicar? Nos va a indicar la cantidad de datos que hay cercanos a la media. De tal manera que a mayor kurtosis, más apuntada o escarpada será la curva. Al tiempo que existe una relativamente menor frecuencia de valores intermedios. La fórmula de la kurtosis tenemos ahí. De datos agrupados con intervalos, que de ahí también podemos deducir lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces también tiene su interpretación. Si K es mayor que 3, la distribución es leptocúrtica, es más apuntada que la normal, ya que hemos manifestado que hay que tener como referencia la normal para ver si es leptocúrtica. Si K es igual a 3, la distribución es mesocúrtica, es decir, moderadamente apuntada o apuntamiento normal. Y si es menor que 3, la distribución es platicúrtica, menos apuntada que la normal. Es decir, estimados alumnos, vamos a tener, repito, como referencia el comportamiento de una distribución normal para nosotros poder deducir cuál es, digamos, cuándo es leptocúrtica y cuándo es platicúrtica. Bien. Entonces, viéndolo gráficamente, ¿no?
dependiendo del grado de kurtosis, tenemos 3 tipos de distribuciones. Ya lo hemos visto a través de fórmula, ahora vemos a través de la gráfica. La leptocúrtica se caracteriza porque existe una gran concentración de los valores en torno a su media. Tenemos ahí la media, al punto medio, y la concentración de los datos están alrededor de su media. La mesocúrtica existe una concentración normal de los valores en torno a su media. Y ahí tenemos la gráfica correspondiente de una distribución de tipo normal. Y por último, tenemos una platicúrtica. Existe una baja concentración de los valores en torno a su media. Y tenemos ahí la representación gráfica. Profesora Nelly, pero es igual que a la anterior, que a la mesocúrtica. No, es más achatada que la anterior. Otras fórmulas que me permiten a mí calcular es utilizando la función de los cuantiles. Cuartil 3 menos cuartil 1 entre 2 veces la variación de percentil 90 menos percentil 10. ¿Correcto? Y la interpretación lo hacemos en función a 0.263. Si K es igual a ese valor, la distribución es mesocúrtica. Si K es menor que 0.263, la distribución es platicúrtica. Y si K es mayor que 0.263, la distribución es leptocúrtica. Miren, cada uno su fórmula correspondiente y la interpretación de la misma. Y acá les dejo 3 ejemplos para que resuelvan ahora, ¿correcto? Que lo resuelven ahora. Cualquier duda que puedan tener, me informan y así poder, digamos, resolver estos ejercicios. ¿Correcto? Muy bien, estudiantes. Gracias. Empiecen a desarrollar. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Profesora, la PPT ya lo subió al Teams, ¿verdad? Para Sí. fijarme la fórmula. Sí, ya está. En materiales de clases ya está. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Bien, continúen desarrollando. Delgado Guamán. Ah, no, ahí está. Fernández Lévano. Sí, profesora. ¿Terminaste? El ejercicio 1 dice si es que es asimétrico o simétrico. Eso yo. Y estoy en proceso de la 2. A ver. Guaroc. Guaro, a ver. Ángeles Coronado. Nuevamente profesora. voy a llamar asistencia. Ángeles Presente. Coronado. Presente, profesora. Ávila Túncar. Presente, Ávila. profesora. Ya. Presente. Carrión Aguirre. Presente, profesora. Céspedes Díaz. Céspedes Díaz. Cruz Cornejo. Profesora, ¿se me escuchó? Presente. No sé si. ¿Con quién hablo? Con Céspedes, con Céspedes.
Ya te había puesto falta. Ay, perdón, profesora. Cruz Cornejo. Presente. Fernández Lévano. Presente, profesora. Fernández Lévano. Presente. Gamarra Auqui. Gamarra Auqui. Presente, profesora. Muy bien. Girón Pillaca. Girón Pillaca. Girón presente. Guayanca no ha venido, ¿no? Guayanca Castillo. Bien. Guamán Cunya. Presente, profesora. Muy bien. Huancas Castillo. Huanca, presente, profesora. Guaroc Ortega. Guaroc Profesora, Ortega. presente, ¿se me escucha? Ya. Guaita Calderón. Presente, profesora. Muy bien. Lizárraga Bustamante. Lizárraga. Lizárraga, presente, profesora. Ya, muy bien. Lizárraga, presente, Machaca. profesora. Ya. Machaca Campos. Presente, profesora. Machaca. Mendoza Herbas. Presente, profesora. Niken Contreras. Presente, profesora, presente. Muy bien. Pérez Finquín. Presente, profesora. Ramírez Risco. Presente, profesora. Muy bien. Reyes Morales. Presente, profesora. Romero Dextre. Presente, profesora. Muy bien. Celerrayán Manrique. Presente, profesora. Soto Garagundo. Presente, profesora. Sotomayor. Tarazona Salazar. Presente, profesora. Tábara Palacios. Presente, profesora. Muy bien. Timpo Gómez. Presente, profesora. Vergara Macías. Presente, profesora. Muy bien. Llovera Trujillo. Presente, profesora. Muy bien. Llovera Zapana. Presente, profesora. Muy bien. Siempre la sección A. La verdad que tengo un buen concepto de este grupo de alumnos. Muy buen grupo. Sección A. Entonces, siendo las 2:08, estimados alumnos, pautas para el día del examen del día miércoles. Vuelvo a repetir, pues el examen va a ser manual, ¿no? Y lo voy a tomar presencialmente. No tenemos ningún comunicado que se suspendan hasta el 27 de julio, no tenemos nada oficial. Entonces, lo que significa que el miércoles nos estamos incorporando y estoy tomando el examen, ¿correcto? El examen, ya saben ustedes, ya he dado 2 modelos, ahora lo que están haciendo y el día miércoles que han desarrollado. Estimados alumnos, he estado viendo los problemas que han desarrollado. La mayoría habrá resuelto un problema, los otros 2 no, ¿correcto? Entonces, más o menos voy a enfocar por ese lado el examen. Se supone que el alumno, una vez que ha dado ha desarrollado los ejercicios del día miércoles, ha tenido la curiosidad de investigar y ver, ¿correcto? Cómo se resuelve. Vuelvo a repetir, he estado viendo, hay grupos que han resuelto 1, será pues 1 o 2 personas que han resuelto 2 con errores, nadie ha resuelto los 3. Entiendo, yo también entiendo, por ejemplo, aquel grupo que le tocó de la parte, la metodología abreviada para calcular media aritmética, moda, la forma abreviada, usando origen de trabajo, se les dio por sorpresa, es cierto,
pero siempre les digo yo, investiguen, que en Moya está todo, no lo hacen, ¿no? No lo hacen, entonces que por lo general han, ahí, ninguno ha resuelto, me parece, ninguno. Y entonces lo que yo estoy viendo es que este examen, no es que me parece, lo voy a duplicar, ¿no? En relación a la práctica que han dado el día miércoles. Entonces, yo les pido, averiguan bien, investigan bien, no va a ser el mismo examen, ni modo que no, parecido sí, va a venir teoría también. Prepárense, alumnos, porque el examen no es difícil sino tener los conocimientos necesarios para poder, digamos, ubicar en cada lugar el dato correcto, para así poder nosotros armar y responder a las interrogantes que pueden haber en el examen. Vuelvo a repetir, interpretación. Casi todo el examen va a venir interpretación, ¿no? Y lo único que les digo, prepárense bien, ¿ya? Prepárense bien, ya tienen 2 modelos, el modelo del día miércoles, el modelo de hoy día, ¿correcto? Para que ustedes puedan, digamos, ya tener una base para el día del examen, ¿correcto? Bien, estimados alumnos, entonces yo me despido. El día miércoles, Dios mediante, estaremos en la facultad. Y si se da alguna disposición, que lo veo un poco difícil, ya estaremos compartiendo virtualmente. Gracias, alumnos. Hasta pronto. Chao, chicos. Profesora, Profesora, buenas una tardes. pregunta. Dime, hijo, dime. El examen podría ser con apuntes, porque he visto que usted ha manejado varias fórmulas. Así como el miércoles, no sé si podría permitirme. Ya, pueden, ojo, pueden sacar un resumen de las fórmulas. Nada más. Un resumen de las fórmulas. Todas las fórmulas, sí, de hecho, permito yo siempre que saquen en una hojita, ojo, solamente las fórmulas, no cómo se resuelven ni cómo se interpreta, porque yo voy a revisar esas fórmulas, ¿correcto? Nada más que fórmulas. Muy bien. Chao, chicos. Ok, profesora, gracias. Ya, chao, Hasta luego, chao. profesora. Chao, hijo, Hasta luego, chao. profesora. Chao. Chao, profesora. Chao, hijo, chao. Sí, profesora, cuídese. Nos cuidemos, hijito, nos cuidemos, hijito, nos cuidemos. Una pregunta. Hola, Profesora, ¿me escucha? dime. ¿Los problemas igual lo va a sacar del libro de Moya? No necesariamente.